La carta del rostro de brasa me atraviesa con una claridad incómoda, porque habla de ojos muy atentos, de una observación constante, y de algo que has mostrado sin querer, que ahora pesa muchísimo. No se trata de una fantasía ni de un susto vacío, se parece más a esa sensación rara de notar un silencio distinto en el móvil, una pausa extraña en una conversación, o una mirada que dura un segundo de más. Hay gente que ya ha unido varias piezas sobre ti, no todas correctas, no todas inocentes, y eso enlaza con lo que te trajo aquí, porque lo que han visto despierta reacciones, que ya empiezan a tocar tu vida diaria. Veo que una parte de ti sospechaba algo así, aunque intentaras quitarle importancia, como cuando sigues con tu rutina, compras el pan, respondes mensajes, sonríes un poco, y aún así notas un nudo pequeño detrás de la calma. Lo más fuerte no es que miren, lo más fuerte es que uno de esos datos que creen conocer, en realidad abre una puerta mucho más grande de la que nadie imaginaba, y ahí empieza el verdadero temblor. Has aprendido a medir tus palabras, a dejar temas en el aire, a revisar 2 veces ciertos gestos, porque hace tiempo notaste que algo tuyo estaba provocando comentarios indirectos, cambios de actitud, y pequeñas escenas que no eran casualidad. La carta de la mujer de humo pesa como un secreto mal guardado, me habla de alguien que no pregunta de frente, pero observa detalles mínimos, horarios, ausencias, estados de ánimo, y luego arma su versión con una seguridad insultante. Si quieres que lo que es tuyo quede protegido de miradas torcidas, escribe abajo: a mí no me toca nadie, regala tu like y sigue conmigo, porque lo que se está moviendo tiene más fondo del que parece. No me enseña solo vigilancia, me enseña interpretación, y ahí está el punto delicado, porque no te están mirando por simple curiosidad, te están leyendo desde sus propias carencias, desde lo que imaginan que tienes, o desde lo que temen perder. Hay una persona cercana al entorno, no necesariamente íntima, que ha ido guardando impresiones como quien acumula tickets en un cajón, pensando que algún día todo eso serviría para entenderte, o incluso para adelantarse a tus movimientos. Esto conecta con escenas muy humanas, como cuando alguien finge que todo va normal, pero cambia el tono al mencionar un nombre, o cuando de repente recuerda un detalle tuyo que juraba haber olvidado. Lo que parecía una atención dispersa, en realidad es constancia, y por eso ciertos silencios recientes no nacen del desinterés, nacen de alguien que prefiere mirar antes de mover ficha. Aún así, aquí hay una grieta importante, porque cuanto más creen saber, más se acercan a una verdad que puede dejarles completamente fuera de juego. Eres mucho más difícil de descifrar de lo que aparentas, aunque a veces ni tú lo veas, porque incluso en días cansados, cuando solo quieres llegar a casa, quitarte el ruido de encima, y cenar algo rápido, sigues guardando una reserva interna impresionante. La carta del guardián de sal me confirma protección, no una protección de cuento, sino esa fuerza que hace que una conversación se corte justo a tiempo, que una revelación quede a medias, o que alguien no encuentre la prueba que creía tener. Si deseas que la verdad te abra camino sin dar explicaciones de más, escríbelo abajo, que hablen con hechos, suscríbete y quédate cerca, porque esta lectura está tocando un punto que cambia muchas caras alrededor. También veo cansancio, y necesito decirlo con cariño, porque sostener la intuición encendida durante tanto tiempo agota, vuelve desconfiado hasta con los días buenos, y hace que cualquier mensaje breve te deje pensando más de la cuenta. Hay un momento reciente, puede ser de esta misma racha, en el que sentiste que algo encajaba demasiado de golpe, como si una frase ajena, una ausencia concreta, y una noticia pequeña, formaran un dibujo incómodo. Esa sensación no te engañó, pero todavía no estabas viendo el motivo completo, y por eso una parte de ti se refugió en la lógica, en las tareas pendientes, en dejar pasar horas sin mirar demasiado dentro. Lo delicado es que quien te observa no esperaba que resistieras tan bien, pensaba que una mínima presión te haría hablar más, ceder antes, o mostrar una grieta fácil de aprovechar. Sin embargo, lo que se está cocinando alrededor no depende solo de sus planes, depende también de algo que ya han detectado en ti, algo valioso, algo que ni siquiera tú estabas midiendo del todo. Hay un nombre que no necesito oír para sentirlo, porque se presenta con esa mezcla de cercanía y ruido, de persona que sabe estar donde toca, pero a la vez deja un rastro extraño, como perfume que permanece cuando ya no queda nadie. No veo maldad absoluta, y eso complica más las cosas, porque a veces el problema no es la intención oscura, sino la obsesión disfrazada de interés, de preocupación, o incluso de admiración mal colocada.
Quiero saber si también notas cuando alguien cambia contigo sin motivo claro, porque ese giro tan pequeño, tan difícil de explicar, suele decir más que una discusión entera. Lo que me tiene en vilo es otra cosa, y aquí el aire cambia por completo, porque no solo han visto un rasgo tuyo, una decisión, o un vínculo importante, también han visto una posibilidad que podría alterarlo todo si se confirma. Esa posibilidad tiene que ver con un paso tuyo que aún no se ha materializado del todo, pero ya se intuye, y por eso ciertas personas están más pendientes ahora, más calladas, más presentes en la sombra. Se parece a cuando entras en una etapa nueva, y sin haber anunciado nada grande, algunas miradas se afinan, como si hubieran captado antes que nadie que estás a punto de girar el volante. Aquí no acaba nada, aquí empieza la parte que explica por qué esa vigilancia no es simple cotilleo, y por qué lo que han creído descubrir puede empujar movimientos inmediatos alrededor de ti. La tensión viene de que una de esas personas está interpretando tu silencio como una confirmación, y eso cambia por completo la manera en que piensa actuar contigo. Aries, lo que tienes alrededor ahora mismo no es un escenario quieto, es una red de gestos pequeños, de respuestas medidas, de personas que observan cómo avanzas, y que intentan entender si vas a quedarte donde estabas. Veo rutina por fuera, pero movimiento por dentro, como cuando cumples con todo, respondes lo justo, haces lo necesario, y aún así notas que por debajo hay algo apretando, esperando un desliz. La carta del hombre de cobre marca a alguien que no soporta quedarse sin control, una persona que revisa tus cambios, tus ritmos y tu manera de apartarte de ciertos lugares, porque teme que eso signifique mucho más. Lo interesante es que su atención no nace solo de lo que haces, nace de lo que ya no haces, de lo que has dejado de permitir, de ese límite nuevo que ha dejado a más de uno desconcertado. Y cuanto más intentan leer tu comportamiento, más evidente se vuelve que has cambiado por dentro antes de enseñar nada por fuera. Estás en un punto en el que incluso una frase normal puede sonar distinta, porque tu percepción está finísima, y eso pasa cuando has vivido decepciones pequeñas, promesas a medias, o esa experiencia tan humana de esperar algo bonito y encontrarte con una tibieza rara. Hay una persona que se muestra cercana, incluso amable, pero mide sus palabras contigo, como quien tantea el terreno antes de cruzar una puerta, y eso no lo hace por prudencia inocente, lo hace porque ya sospecha algo clave. Hay algo muy reconocible en todo esto, y quiero saber si también te ha pasado lo de notar una sonrisa correcta, demasiado correcta, justo de alguien que por dentro estaba pensando otra cosa. Empieza a verse la primera verdad parcial, y no es la que todos creerían, porque no te vigilan solo por lo que vales, ni solo por lo que callas, te vigilan porque creen que estás a punto de elegir un rumbo que les deja sin acceso. Esto puede tocar amor, amistades, trabajo, o un espacio que compartías con alguien de manera habitual, y la reacción ajena se parece mucho a quien oye una puerta cerrarse suavemente y entra en pánico sin admitirlo. Veo una conversación pendiente que nunca termina de darse, quizá porque una de las partes teme escuchar una respuesta definitiva, y mientras tanto prefiere observar, tantear y sacar conclusiones por su cuenta. Lo que cambia aquí la lectura es que ese seguimiento no va dirigido solo a saber de ti, va dirigido a calcular si todavía pueden influir en una decisión importante. Y cuando una persona observa con ese objetivo, no mira igual, empieza a seleccionar detalles, a exagerar señales, y a montar una película donde cualquier gesto tuyo confirma sus miedos. También aparece alguien del entorno cotidiano, alguien que puede cruzarse en horarios comunes, conversaciones prácticas, o noticias compartidas con naturalidad, pero que lleva tiempo notando cosas que otros no captan, y eso lo convierte en testigo silencioso. Esta presencia no busca dañarte, más bien ha visto que alrededor se mueve cierta tensión, y aunque no tenga toda la información, entiende que hay comentarios que no nacen de la casualidad. Siento curiosidad por algo muy de todos los días, y dime abajo si eres de esas personas que detectan el ambiente raro enseguida, o si primero sigues a lo tuyo y luego te cae la ficha horas después. Hay una intuición tuya que queda totalmente validada, porque sí, ese cambio de actitud, ese retraso concreto, esa forma de escribirte con más cautela, no eran imaginaciones nacidas del cansancio ni de darle demasiadas vueltas. Lo que ocurre es que la vigilancia ha pasado por varias fases. Primero observaban desde lejos, luego contrastaron datos, y ahora algunos ya se comportan como si hubieran descubierto una verdad definitiva sobre tus planes.
Pero todavía no la tienen entera, y ahí está tu fuerza, porque una parte esencial sigue fuera de su alcance, como ese pensamiento que no compartes, esa decisión que maduras en silencio, o ese sentimiento que aún no has nombrado. Esta lectura me enseña además, que alguien ha subestimado tu capacidad para aguantar presión sin explotar, sin justificarte, y sin regalar explicaciones a quien no las merece. Cuando eso sucede, quien vigilaba empieza a impacientarse, y la impaciencia suele delatar mucho más que las palabras. La carta de la novia del trueno me empuja a mirar una capa más, y aquí aparece un detalle que cambia la escena, porque una persona no solo sabe demasiado, también cree que merece saber todavía más. Eso suele pasar en vínculos donde se confundió cercanía con derecho, donde alguien se acostumbró a tener acceso a tus tiempos, a tu disponibilidad, o a una versión de ti que ya no existe del mismo modo. Quiero saber si has sentido esa molestia tan concreta, de notar que alguien se enfada, no porque hicieras daño, sino porque ya no puede entrar en tu vida con la facilidad de antes. Y aquí llega ese reconocimiento interno que te hace enderezarte en la silla, porque de repente entiendes, por qué ciertas personas parecían tensas incluso cuando todo estaba en calma, por qué hubo frases sin remate, o invitaciones extrañamente blandas. No era simple distancia, era cálculo emocional, era gente tanteando si seguías disponible, si aún podían contar con una versión tuya más abierta, más transparente, más manejable. Lo que has percibido como rareza durante días, quizá durante una temporada larga, empieza a parecerse mucho a una reacción colectiva ante tu cambio silencioso. Hay quien ya lo ha notado, hay quien se resiste a aceptarlo, y hay quien está a punto de hacer algo muy concreto, para comprobar si todavía puede llegar hasta donde llegaba antes. Y en esa necesidad de comprobar, de tocar el límite, se esconde la prueba más clara, de que has visto menos de lo que en realidad estaba ocurriendo. Aries, la verdad importante irrumpe con una fuerza que no admite maquillaje, porque no te observaban solo por curiosidad, ni por un interés pasajero, te observaban para confirmar si estabas dejando atrás una etapa, y con ella a ciertas personas. La carta del Rey de Ceniza me muestra orgullo herido, necesidad de control, y una reacción muy humana que se disfraza de indiferencia, pero por dentro arde, como cuando alguien pierde una costumbre y finge que no le importaba. Aquí cambia por completo la lectura, porque lo que vieron de ti no fue una fragilidad, fue independencia, y esa imagen ha removido muchísimo más de lo que parecía al principio. En lugar de encontrarte expuesto, te encontraron más firme, más selectivo, más centrado en lo que merece espacio, y esa impresión ha hecho que algunos empiecen a moverse desde el miedo. El enigma no se cierra, al contrario, se vuelve más intenso, porque cuando alguien teme perder influencia no siempre se aparta, a veces se acerca con una estrategia nueva. Uno de los giros más fuertes tiene rostro conocido, y no llega desde quien más ruido hace, sino desde alguien que parecía neutral, alguien de trato correcto, incluso agradable, que ha estado pasando información emocional sin llamar la atención. No hablo necesariamente de grandes secretos, hablo de detalles tuyos, de tonos, de tiempos, de señales pequeñas que para otra persona valen oro, cuando quiere descifrar qué sientes o qué planeas. Dime abajo si también te revuelve, descubrir que la persona más discreta del grupo, a veces es la que más observa y la que mejor recuerda cada detalle. Veo además una motivación oculta que sorprende, porque no todo nace de celos ni de necesidad de dominar, también hay admiración mal digerida, ese fenómeno incómodo en el que alguien te respeta profundamente, y al mismo tiempo, no soporta no ocupar un lugar importante en tu camino. Esto se reconoce en comportamientos muy concretos, en quien pregunta por ti usando rodeos, en quien minimiza tus pasos cuando está delante, pero después busca saberlo todo, o en quien se muestra frío para no enseñar cuánto le afecta tu cambio. Esa mezcla de orgullo y fascinación es más habitual de lo que parece, y puede confundirte porque a ratos parece rechazo, cuando en realidad es incapacidad, para asumir que ya no giras en torno a ciertas expectativas. Lo que cambia la comprensión de todo, es que tu transformación no ha sido invisible, ha sido observada con mucha más atención de la que imaginabas, por eso varios episodios pasados, que antes parecían casualidades o malentendidos, ahora encajan con una nitidez casi insultante. La carta de la Dama de Hierro me toca un punto delicado, porque habla de una persona con carácter fuerte, muy pendiente de no quedar en desventaja, que lleva tiempo intentando descifrar si has cerrado una puerta emocional o si aún queda margen.
No necesariamente busca una reconciliación clásica, quizá ni siquiera sabe que busca del todo, pero necesita medir su posición frente a ti, como quien revisa un viejo asunto para ver si todavía tiene algún control. Hay una reacción muy de piel en esta escena, y me interesa saber si conoces esa sensación de enterarte tarde, de que alguien te seguía el rastro desde hace tiempo, sin decir una palabra clara. Empiezo a ver cómo todo esto conecta con decisiones prácticas, no solo con emociones, porque si alguien cree que cambias de etapa cambia también su comportamiento material, sus propuestas, su disponibilidad, incluso la forma en que te nombra delante de otros. Lo que parecía simple tensión, se convierte en una lucha silenciosa por no quedarse fuera de tu nueva versión, y eso puede tocar un proyecto, un movimiento de casa, un cambio de hábitos, o una relación que ya no aceptas sostener del mismo modo. Hay una persona que se adelantó mentalmente, a un futuro donde no te tiene tan cerca, y eso le ha llevado a vigilarte más, a revisar lo que dices, y a tratar de saber si su temor está justificado. Lo tremendo es que todavía no conoce la parte más decisiva, porque tu cambio no está completo, y aún así ya le está obligando a colocarse de otra manera. Cuando una transformación incompleta provoca tanto revuelo, imagina lo que ocurre cuando por fin se hace visible del todo. También se revela algo sobre ti que merece luz, porque has estado creyendo que ciertas tensiones nacían de un fallo propio, de no haber explicado bien algo, de haber sido demasiado seco, demasiado reservado, o quizá demasiado imprevisible. Aquí había una lectura torcida de tus pasos, una necesidad ajena de obtener certezas, y una costumbre muy fea de interpretar tus límites como desafío personal. Esa carga se te puede caer de encima ahora mismo, si permites que esta verdad entre, porque no todo lo raro venía de tu confusión, parte del enredo lo fabricó gente, que necesitaba saber más de lo que le correspondía. En lo cotidiano esto se nota mucho, en esos días en que haces memoria antes de dormir y repasas mensajes, tonos, silencios, buscando dónde estuvo el error, y resulta que el error no era tuyo. Lo fuerte es que al comprender esto, cambia la forma en que vas a responder, cuando aparezca el siguiente movimiento de esa vigilancia. La carta del pastor de vidrio trae la consecuencia inmediata, y no es pequeña, porque alguien va a darse cuenta muy pronto, de que su lectura sobre ti estaba incompleta, y ese descubrimiento le va a empujar a actuar, quizá antes de sentirse preparado. Quiero saber si notas ya esa vibración previa, esa especie de antesala rara, cuando sientes que algo va a moverse en un vínculo o en un entorno, aunque todavía no puedas ponerle nombre. Lo que está a punto de cambiar no es solo una relación concreta, es tu margen de maniobra, tu forma de poner distancia, y la manera en que ciertas personas reaccionan, cuando entienden que no van a seguir entrando igual. Esto puede traducirse en un mensaje inesperado, una aparición oportunísima, una propuesta que llega con prisa, o un comentario que pretende sonar casual y no lo es en absoluto. La consecuencia emocional es fuerte, porque una parte de ti va a confirmar de golpe todo lo que llevaba tiempo sospechando, y eso da alivio, pero también mueve mucho por dentro. Al mismo tiempo, se abre una oportunidad muy práctica para colocarte mejor, para elegir desde la claridad, y para dejar de cargar con la incomodidad, de sentirte observado sin entender por qué. En cuanto esa pieza termine de encajar, vas a ver con una nitidez brutal quién mira por interés, quién mira por miedo, y quién, en el fondo, nunca supo cómo aceptar tu fuerza. Aries, aquí la atmósfera se abre, y por fin la lectura deja de oler a pasillo cerrado, para empezar a sonar a puerta que se abre de verdad, porque toda esa vigilancia no termina aplastándote, termina revelando tu valor. La carta del niño de oro me muestra recompensa, alivio, y una especie de luz limpia, que aparece cuando entiendes por qué se movía tanta tensión a tu alrededor, y te das cuenta de que no estabas perdiendo terreno. Lo que cambia todo es que ahora puedes leer mejor las intenciones, sin dramatizar de más, sin regalar confianza a quien no la cuida, y sin seguir dudando de percepciones que ya habían demostrado ser certeras. Veo oportunidades futuras muy claras, ligadas a conversaciones nuevas, a una decisión firme que te devuelve paz, y a un cambio de entorno emocional, donde vuelves a respirar sin medir cada gesto. La sensación final no es de encierro, es de poder recuperado, como cuando por fin ordenas una habitación revuelta, y descubres cuánto espacio había realmente para vivir mejor. La primera oportunidad llega cuando dejas de reaccionar como esperan, porque varias personas cuentan con tu explicación, con tu necesidad de aclararlo todo,
o con esa antigua costumbre de tender puentes incluso cuando no te tocaba a ti. Si cambias eso, si eliges la calma, la observación, y una respuesta limpia solo cuando sea necesaria, das un giro enorme, porque la vigilancia pierde alimento, cuando no encuentra dramatismo ni culpa donde agarrarse. Siento que este punto toca muy dentro, y quiero saber si eres de cerrar la puerta en silencio, cuando algo ya no te convence, o si antes te cuesta un mundo dejar de justificarte. También veo una mejora material o práctica ligada a esta liberación, porque cuando dejas de gastar energía en mirar quién te mira, se ordenan otras áreas, el trabajo cunde más, descansas mejor, y tomas decisiones con menos niebla. Hay una propuesta, una idea, o un movimiento que se fortalece precisamente, porque te apartas de la tensión ajena, y eso puede traducirse en dinero mejor administrado, en una ayuda inesperada, o en una posibilidad que parecía lejos y empieza a acercarse. En términos humanos se parece mucho a esos periodos en los que, tras una época pesada, vuelves a concentrarte, te organizas mejor, y de repente aparecen soluciones que antes estaban delante y no podías ver. No era falta de capacidad, era desgaste, y cuando el desgaste cede, tu camino vuelve a tomar velocidad, de una manera que incluso a ti te va a sorprender. Hay algo muy bonito en la forma en que recuperas terreno emocional, porque no se trata de endurecerte, se trata de afinar, de saber quién merece acceso, quién merece escucha, y quién solo estaba cómodo mientras no cambiabas. La carta de la Madre del Alba me habla de apoyo limpio, de una persona sincera que se acerca sin doblez, y que puede ayudarte a ver con claridad, una escena que antes te removía demasiado para analizarla con calma. Me nace saber algo cercano y sencillo. Dime abajo si cuando necesitas pensar con claridad prefieres caminar un rato, o si eres de quedarte en casa en silencio hasta ordenar todo por dentro. Aquí hay orientaciones concretas que pueden darte muchísimo, y quiero dejártelas claras, porque esta lectura no viene solo a señalar, viene también a colocarte mejor en lo que llega. Observa quién aparece de repente cuando te nota más firme, responde despacio a lo que huela a urgencia ajena, guarda para ti durante un tiempo esa decisión que todavía estás madurando, y no busques convencer a nadie de nada. Quien de verdad te vea lo entenderá sin teatro, y quien solo quiera acceso, se delatará en cuanto no obtenga la respuesta que esperaba. Además, dale espacio al cuerpo, al descanso, al orden básico, a comer mejor, a dormir un poco antes cuando puedas, porque tu intuición funciona mucho más fina cuando no estás saturado. Parece simple, pero muchas verdades importantes se entienden mejor, después de una noche decente que después de 20 vueltas mentales. Lo que lo cambia todo no es que te descubran, es que te coloques de tal forma, que lo ajeno deje de definir el ambiente de tu vida, y desde ahí recuperas una serenidad muy poderosa. Esa serenidad atrae otra clase de vínculos más limpios, más francos, incluso una conversación pendiente puede transformarse por completo, cuando hables desde ese nuevo sitio interno, sin miedo a perder nada. Veo además justicia emocional, reconocimiento tardío, y una sensación clara de que quien te subestimó, acaba entendiendo que no estabas improvisando, estabas creciendo, y ese crecimiento, aunque haya levantado miradas y rumores, termina poniéndote en un lugar mucho mejor, del que tenías antes de que todo esto empezara. Todavía queda un movimiento bonito por cerrar, porque una persona va a notar ese cambio en ti con una claridad casi inmediata, y su reacción puede sorprenderte para bien, ya sea con honestidad, con respeto o con una forma nueva de acercarse. Quiero saber si ya sientes ganas de empezar una etapa más tranquila, de esas en las que no hace falta perseguir respuestas, porque de pronto todo se muestra por cómo actúan los demás. Así termina encajando todo, con una verdad que no te hunde, te ordena, con miradas ajenas que pierden poder, en cuanto dejas de concederles tanto espacio, y con un camino que vuelve a ser tuyo de manera muy concreta. Lo que viene trae alivio, estabilidad, y una sensación preciosa de confianza recuperada, porque ahora sabes distinguir mejor la curiosidad inocente del interés que aprieta, y ya no necesitas dudar de cada impresión. Quédate con esto, has sido más fuerte, más reservado, y más sabio de lo que muchos pudieron calcular, y por eso lo que intentó inquietarte, acaba convirtiéndose en una prueba superada. Gracias por compartir este rato conmigo, y si te ha acompañado de verdad, me encantará encontrarte en la próxima lectura.